ex alumnos de la especialidad de patología bucal y maxilofacial de la Universidad de Valparaíso, el doctor Rolando Morales Espinosa. Él es cirujano dentista, egresado de la Universidad de Talca. Saludos por allá también a nuestros colegas de la Universidad de Talca. Es, como les había dicho, especialista en patología y medicina oral de la Universidad de Valparaíso, cirujano dentista que se desempeña en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y además se desempeña como patólogo bucomaxilofacial en el Hospital Digital del Ministerio de Salud. Además de eso, yo puedo decir algunas cosas como mi amigo, mi gran amigo, que nos conocemos hace bastante tiempo, así que tenemos la suerte de compartir en otras instancias. Él es un súper buen músico, muy destacado, así que también eso es importante. Y espero que durante la presentación ustedes sepan sacarle el provecho a los casos, el caso que nos trae preparado. Así que muchas gracias, doctor Morales, por estar acá y también, como les decía, bienvenida y bienvenidos a todos, sobre todo los estudiantes que nos acompañan de distintas universidades, de distintos lugares, más que nada aquellos que son de la región de la Universidad del Paraíso, Viña del Mar y la Universidad Andrés Bello, que también se reúnen con nosotros. Así que eso, les dejo para que pueda compartir su presentación. Excelente. ¿Se escucha bien, cierto? Súper bien. Sí, excelente, súper. Vamos a compartir pantalla entonces. Bueno, como bien mencionaba la doctora Cordero, agradecer principalmente esta invitación. Siempre para mí es grato poder comunicarme con todos los colegas y sobre todo a la alma mater al final. Porque sí, siento un vínculo súper fuerte aquí con la Universidad del Paraíso. Hay varios amigos, sobre todo la doctora Cordero, el doctor Wilfredo, el doctor Fuente, el doctor Moreno. Uno tiene un fiato súper fuerte en ese sentido, sobre todo porque no solamente nos une la especialidad, sino que también nos une un vínculo de amistad. Y en este contexto, la patología ha sido un facilitador en ese sentido. Eh, la especialidad esta en general para nosotros suele ser bastante entretenida, lo hacemos más que nada por un estímulo de vocación súper fuerte que tenemos respecto a ella, y muchas veces se nos presentan algunos casos que se puede agradecer en realidad de que usualmente esta patología sea más bien reactiva o benigna. Gracias a Dios en este momento todavía no me ha tocado ver o presenciar patología maligna que sea de gran cuidado o que sea de un diagnóstico muy complejo, sobre todo en este periodo de pandemia. Pero el caso que les traigo hoy está más bien enfocado a todos los que no están tan vinculados con la patología y que tienen la práctica diaria, sobre todo aquellos que son alumnos o cirujanos dentistas que hubiesen aquí en la sala. Va a ser un caso que creo que es muy interesante y que en realidad se lo dedico más bien a ustedes. El caso clínico que les voy a presentar a continuación es un paciente que vimos en la clínica dental móvil del Servicio de Salud de Viña del Mar Quillota. Ya el servicio en general es bastante extenso, hay diferentes dispositivos dentales, aparte de los hospitales y de los consultorios, también están el módulo pediátrico Simón Bolívar, y también está esta clínica dental móvil donde junto con los colegas ejercemos la odontología en aquellos lugares que son como más desfavorecidos de esta medida por temas de acceso. Ahora bien, por cosas de pandemia hemos estado un poco más estacionados en ese sentido y también se nos ha permitido muchas veces ejercer un poco más de algunas de nuestras especialidades o poder hacer algunas cosas mucho más específicas que permiten la solución de estos pacientes y mejora hasta cierta medida la calidad de vida de ellos también. Este caso es de un paciente, hombre, de género, bueno, masculino, de 20 años de edad, que acude a la consulta dental regular por atención dental, ¿ya? No recuerdo específicamente si fue por una urgencia o solamente procedimientos de rehabilitación convencional, que es lo que regularmente se hace. Pero este paciente no relataba que tuviera algún antecedente médico, ni tampoco que estuviera en tratamiento medicamentoso, y tampoco relata ningún consumo ni de tabaco, alcohol, ni drogas. En general un individuo bastante sano, y que cuando uno realiza el primer acercamiento, o ya cuando uno en realidad revisa esta fotografía, ya puede notar de que existe una ligera anomalía que se esboza a nivel de la papila interdental de las piezas 1.1 y 1.2,
hacia su vértice, que cuando ya uno realiza la inspección intraoral, lo que más destaca es, o lo que se hace más evidente en general, es la aposición o en general el factor local predisponente que tiene este paciente que provoca la inflamación a nivel gingival de forma generalizada, que podría interpretarse como una gingivitis asociada a placa o incluso también podría ser algún signo de enfermedad periodontal inicial, sobre todo aquí en el cuadrante 5, 1 y 3, pero no podemos hacer la vista gorda a lo que nos convoca y que inicialmente consideró la consulta que hicieron estos colegas, porque inicialmente lo empezaron a evaluar otros dentistas, otros colegas de ahí mismo de la clínica dental, a quienes también se están, les envío un saludo. Eh, Podemos ver la presencia de una lesión de superficie más bien verrucosa, que es lo que se hace ser mucho más destacable dentro de toda esta, apariencia más bien rugosa, papilar o verrucosa, que incluso se extiende un poco hacia el margen libre de la encía de la pieza 1.1, pero que podemos destacar que eh, invade prácticamente o que considera toda la papila interdentaria de las piezas que ya habíamos mencionado previamente, con una base amplia hacia la encía adherida de la zona. El paciente que tenía esta lesión no relataba que tuviera dolor, nunca se había dado cuenta de la presencia de ella, de hecho era más bien algo que él nunca había interpretado como patológico. Sin embargo, los colegas la observaron a muy buena hora y con bastante pericia en ese sentido, de, siempre recurriendo a un examen clínico bastante minucioso de él para poder concretar cuál es la etiología de esta. Si nos podemos, si podemos ver más precisamente de la forma que ella tiene o cómo se dispone principalmente, podemos ver no solamente lo destacable de su arquitectura, sino que también podemos observar que se dispone principalmente con un color rosa coral que matiza en algunas partes con áreas más eritematosas, sobre todo hacia este sector que de repente uno podría incluso hasta interpretarlo como parte del mismo proceso periodontal que está padeciendo el paciente y que en algunas otras áreas también tiende hacia los colores más bien blanquecinos, grisáceos o incluso amarillentos en algunas partes. Como les decía anteriormente, el paciente jamás relató que tuviera dolor, molestia, no había sintomatología asociada a la... En general, esta era una lesión que pasaba bastante desapercibido. Era sésil, no tenía ningún pedículo ni tampoco algún cuello que hiciera alguna especie de individualidad respecto al resto de la mucosa. Considerando la presentación clínica que estamos viendo, me gustaría invitarlo a que hagan algún tipo de presunción diagnóstica respecto a lo que se está observando, sobre todo los colegas o también los jóvenes que están, nuestros futuros colegas. Los invito a los que están acá que puedan interactuar, pueden decir algunas de sus opiniones en el chat o también pueden activar sus micrófonos y dar su opinión de qué puede ser alguna hipótesis diagnóstica para esta lesión. A lo mejor si nos pueden mostrar la imagen anterior, y dice Fabián, lesión por BPH. Muy bien. De hecho, sí, es algo que se consideró en primera instancia, y es que es inherente al, yo creo, al aspecto clínico que tiene la lesión. Exacto. Natalia Zúñiga dice, también opina que puede ser algún papiloma. Es otra lesión por BPH. Es otra lesión, exacto. El paciente no tenía antecedentes de viaje al exterior o reciente, y esto fue un hallazgo clínico solamente, no hay... Justamente. Ya. Fue un hallazgo clínico. Acá Natalia en el chat dice xantoma verruciforme. También es un muy buen diagnóstico. Yo creo que están todos por el aspecto más bien superficial y la base sésil era, ¿cierto? Era una base sésil, amplia, Claro. como pueden ver ahí. En realidad no tenía ninguna, sí, no había ninguna
característica clínica que se distinguiera de la encía circundante más que la presentación clínica que estábamos viendo ahí. Sí. Tampoco era Asintomático. sangrante precisamente en la zona, no tenía nada de eso. Rolando, no sé si, o sea, si puedes por último descartar las patologías que se ubican en la encía, en el borde, en la encía marginal, con un aspecto en la papila y que por el aspecto no podrían ser, ¿ya? Aunque siempre la última palabra lo va a dar la La histopatología. O histología. sea, yo creo los dos diagnósticos que se han dado, un papiloma o lesión por HPV y el lisantoma verruciforme, son totalmente plausibles y posibles de que sean el diagnóstico. Justamente. Por Yo le ejemplo, agregaría otro. claro, sí, Le podría agregar otra lesión por BPH, que podría ser también un condiloma acuminado. claro, un condiloma, sobre todo si tiene una tendencia al crecimiento, no es tan autolimitante, ¿ya? El, hay lesiones también, por ejemplo, ameloblastomas periféricos, que de repente se pueden presentar como una encía punteada, una forma así, más que como el piel naranja típica de la encía, sino que puede presentar un aspecto así, pero obviamente eso es tumoral y tiende a crecer. Entonces, si esto fue un hallazgo clínico, es poco probable que se trate de una cosa por el estilo, ¿ya? Lo Justamente. mismo pasa con los fibromas, o sea, el granuloma piogénico o fibroma osificante periférico, que tienden a ser tumorales, ¿ya? Sí, acá Jessica Maldonado también opina gingivitis espongiótica juvenil. Sí, bueno, en Pero realidad. sí, dale nomás. Sí, bueno, en realidad de esa perspectiva igual es un diagnóstico que podría ser válido conforme a la edad del paciente, pero no suele tener este patrón de, digamos, verrucosa en su superficie o más bien irregular en su superficie, no suele ser tan característico en esa patología. Sí, también aquí Sandra Catalán nos dice alguna lesión reaccional. Generalmente las lesiones reaccionales tenemos de distintos tipos. Dentro de esas podríamos descartar, por ejemplo, el granuloma piógeno por el color y por la superficie. El granuloma periférico de células gigantes también es más que nada por la superficie. Yo me voy más hacia el lado de las lesiones por BPH más que lesiones reaccionales, aunque, como decía el doctor Moreno, a veces uno se encuentra con sorpresa. Así que Justamente. hay que ver. No se extendía hacia palatino la lesión. No, Y era no había manifestación palatina. la única ubicación en la boca. Así es, justamente, estaba solamente por vestibular de esa zona que estamos revisando. Y la última, antes de que pasemos a lo mejor, porque vienen las imágenes histopatológicas, me imagino. No, en realidad vamos a hacer como un parafraseo de las mismas hipótesis. Ya, porque acá viene Ana Laura, que dice también, plantea como hipótesis diagnóstica acantosis nigricans. Muy buena, qué buena acotación. Sí, porque en realidad, prosiguiendo con lo mismo que habíamos dicho anteriormente, y en realidad ya era predecible que fuera a suceder, porque por el aspecto es muy fácil de considerar en una primera instancia que puede ser una lesión asociada a BPH. Ya estas lesiones de hecho, fue en algún momento el diagnóstico presuntivo que se tenía inicialmente de los colegas. Podríamos haber considerado quizá la verruga vulgar o el papiloma escamoso, que si bien es cierto la literatura, muchas veces lo describe como que también existe una, la presencia de una lesión papilar o verrucosa. Eh, no hay que negar la presencia de esta forma de pedículo muchas veces, y que no es tan común de ser vista en una primera instancia en una zona tan anterior. Ya usualmente uno la ve más bien en la lengua o asociada al labio. Además, por el componente queratóxico de su superficie, suelen tener un color característicamente más blanquecino o un rosa coral más blanquecino, y no como con esta forma más bien eritematosa, que si bien es esto puede quizá enmascararse un poco con la inflamación gingival que tenía el mismo paciente. En ese mismo contexto también el condiloma acuminado, como bien decía la doctora Cordero, podría ser un diagnóstico bastante considerable, en el sentido de que el condiloma acuminado, si bien es cierto, es una lesión asociada a BPH, muchas veces se presenta más bien como una lesión de base sésil,
ya no es tan común verla tan pediculada. Esta se manifiesta como multilobulada, más bien porque prácticamente coalescen entre sí las lesiones, y su superficie suele ser más bien irregular. Me gustó mucho eso que hayan nombrado la acantosis nigricans. En realidad es como que es poco nombrado en ese sentido como un diagnóstico para esto. Uno nunca las considera, porque la acantosis nigricans usualmente está asociado más bien a ese engrosamiento con cambio de coloración en algunos pacientes, bueno, principalmente en la zona de la axila o el cuello, más bien zonas que se pliegan, que están más bien asociados a trastornos ya relacionados con los lípidos, con el metabolismo del azúcar, o también en el caso de algunos pacientes que manifiestan algún tipo de malignización, algún tumor maligno a nivel del tracto digestivo en general, que es más o menos de donde deriva esta foto, y donde la acantosis nigricans también podemos observar ese patrón irregular en toda la encía, pero suele ser mucho más generalizado, no es tan localizado como podemos ver aquí en este cuadro, y más aún considerando un paciente que aparentemente no tenía ningún tipo de antecedente médico o no relatado un antecedente médico previo, ¿ya? Por lo tanto, en general, lo que están nombrando está bastante acertado. Bueno, le hicimos la biopsia excisional de la lesión, confiando en una primera instancia de que fuera una lesión asociada a BPH como diagnóstico presuntivo, y esta en general me gustó bastante cómo salió la histopatología de esta lesión, porque podemos ver prácticamente los dos planos de la misma. Son dos cortes que se le realizaron y gracias al macroscópico quedó bastante acertado, porque podemos ver un primer corte donde se observa o que remeda prácticamente la disposición papilar que tiene la misma lesión, con un epitelio que también tiene estas proyecciones papilares de los RTPEX hacia el corion subyacente, y que prácticamente mantienen una cierta longitud y no necesariamente coalescen, o no todas, o no todos estos núcleos tienden hacia el centro de la lesión, que es lo que normalmente uno ve en alguna lesión asociada a BPH, excepto el condiloma acuminado, que ahí suele ser un poco más regular en cuanto a la longitud de las papilas epiteliales. Ahora también podemos destacar la presencia de la queratina, que la podemos ver característicamente un poco más eosinófila hasta cierto punto, y la presencia, que en este momento se hace bastante evidente, de un infiltrado inflamatorio con canales vasculares de calibre bastante amplio y alargado además. Ahora, por el otro lado, también remeda prácticamente las características de la misma primera imagen o del mismo primer corte, donde además podemos ver prácticamente de forma transversal el corte de cada una de estas papilas, ¿ya? Al hacer el análisis histopatológico Perdona, mucho más cercano. ¿te puedo molestar un poquitito? Sí, ¿Puedes obvio, volver a doctor. la diapositiva de atrás? Lo que pasa es que quiero aprovechar esta diapositiva sobre todo para nuestros estudiantes de postítulo, ¿ya? Que es para hacer el alcance de lo que yo les planteé hace un poquito tiempo. El colocar la placa en vez de colocarla sobre la platina y colocándola sobre la luz, ¿ya? Y luego hacer el enfoque, nos permite ver la muestra completa tal como la está mostrando ahora el doctor Rolando Morales, ¿ya? Entonces, nos permite hacer este paneo rápido, ¿no es cierto?, de la visión completa de la lesión, que es muy útil muchas veces para ubicarse donde uno está, porque cuando ya entramos a la lupa, inmediatamente se nos agranda y ya no vemos tanto detalle de la muestra, ¿ya? Y en el fondo eso es lo que quería aprovechar la imagen que está mostrando. Sí, no, sí, en realidad es bastante acertado eso, como para tener una perspectiva general de todo el cuadro. En realidad, esta lesión, cuando la vi al microscopio, me sorprendió bastante, porque ya al verlo en 4C, evidentemente aquí yo hice toda una modificación digital, tomé varias fotos y la uní entre medio para que pudieran quedar lo suficientemente presentables, pero ya a nivel del corion uno podía observar la anomalía que traía. Porque No, cuando pero uno ya como la digo, estudia. ¿hiciste una reconstrucción digital? ¿Eh? Ya, Sí, bueno, pero se es que unieron varias esta fotos, misma pero esto se imagen, puede, como usted bien dice, se puede hacer eso en lupa, o sea, en el microscopio claro, directamente. ustedes colocan, en vez de colocar la placa en la platina, la colocan sobre la fuente emisora de luz,
Y Justamente. luego ajustan, ¿no es cierto?, la altura para poder hacer el enfoque. Y la gracia de eso es que se obtiene una visión panorámica bastante más grande de la placa, ¿ya? Y en una Sí, sola toma. sí, ¿Ya? Así justamente. que aprovechen de usar ese truquito. Sí, no, sí, Eso. súper, súper atingente eso en realidad. Porque, bueno, después cuando ya hacíamos el análisis un poco más a mayor aumento, ya podemos ver cómo el epitelio que recubre a esta lesión está constituido por un epitelio plano pluriestratificado, paraqueratinizado, donde nuevamente destaca el color de esta misma paraqueratina, suele ser más eosinófila, y no solamente eso, sino que también podemos ver de que existe una especie de descamación superficial de la misma queratina, de forma muy sutil bastante en realidad, sobre todo en algunas zonas, que no es algo que suele ser bastante común en las lesiones. Ya en el Morsicatum buccarum de repente se describe un poco este tema que la describe como que fuera prácticamente lana o como hilachas, en algunos textos lo describen, pero acá lo podemos observar bastante claro. Un epitelio que también tiene acantosis, ya también se puede ver infiltración linfocitaria, que después también vamos a analizar un poco más a mayor aumento, pero lo que llama bastante más la atención es el corion que constituye estas mismas papilas, ¿ya? Eh, Evidentemente está sustentado sobre un tejido conectivo más bien como en semidenso, podría decirse, pero a nivel de las papilas que habíamos visto previamente y conforme a la misma citoarquitectura que estaba en esta lesión a modo general, podemos ver el nido de estas células que tienen un tamaño o un diámetro celular aumentado, ¿ya? Vemos además que estas característicamente en su citoplasma suelen ser bastante más eosinófilas, con un núcleo pignótico, ¿ya? Cuando uno realiza también la observación de estos mismos núcleos, aquí estamos pensando en un corte transversal de la misma lesión, no solamente observamos la presencia de estos núcleos celulares a modo de nidos, podría decirse hasta cierto punto, porque en realidad, como podíamos ver anteriormente, están solamente limitados a la parte de la papila o a las zonas que subyacen directamente al epitelio, pero que ya se van perdiendo paulatinamente hacia las capas más profundas o hacia la profundidad de este mismo tejido conectivo, y que acá, como ya tenemos un corte transversal de la misma papila, podemos observar con mucha mayor detención y hacerlo mucho más evidente a propósito del corte que se había realizado anteriormente, donde ya estas células se hacen mucho más latentes o muchas más potentes en ese sentido, donde nuevamente destaca su diámetro o su conformación citoarquitectónica, más bien eosinófila, casi clara, podríamos decir, en su citoplasma, donde no solamente destaca por su color, sino que también destaca principalmente por presentarse casi granular o más bien vaculado o microvaculado, podríamos decir hasta cierta medida dentro de este mismo, con un núcleo que suele ser más bien un núcleo central, en algunos casos más bien desplazado, quizás motivo por el mismo corte, basófilo, y que podemos verlo no solamente como más claro, sino que también en algunas áreas también suele ser más eosinófilos. Estas células, para los que no están tan familiarizados con la histopatología, son macrófagos. Se denominan regularmente como macrófagos espumosos, ¿ya? Hacia el corio más profundo podemos ver nuevamente cómo destacan estos canales vasculares, que no es usual de ser visto normalmente en un epitelio regular, probablemente asociado a la misma infiltración que estamos teniendo aquí, infiltrado inflamatorio, que es un infiltrado inflamatorio más bien mixto, donde podemos observar tanto plasmocitos como también algunos linfocitos en algunas zonas, y además canales vasculares que están bastante activos, podemos ver las células endoteliales, y además los neutrófilos que están en esta misma área, ¿ya? Esos neutrófilos no los dejaría fuera tampoco, porque también se pueden ver en las capas más superficiales del estrato córneo asociado a esta paraqueratina, que como anteriormente aquí a mucho mayor detalle podemos ver estos núcleos descamados de la queratina superficial, y además la exocitosis de estos neutrófilos, como podemos ver acá,
lo cual hace que sea bastante curioso, en cierta medida, de ser observado, además de cómo esta misma paraqueratina se incluye dentro de las criptas epiteliales que van dejando las papilas, ¿ya? Lo cual hace que todo este panorama en general sea bastante atractivo y sea muy distinto a lo que habíamos pensado en una primera instancia como una lesión por BPH, quizás. Con todo lo visto, en base a la histopatología y a la presentación clínica que tiene el cuadro, no queda otra cosa más que diagnosticar como xanthoma verruciforme, ¿ya? ¿Alguien le gustaría hacer algún comentario al respecto? Acá yo voy a leer lo que está comentando el doctor Rodrigo Fuentes, me imagino que dice la inflamación podría estar más asociada a la condición de gingivitis dominante. Sí, sí, puede ser. ¿Ah? Bueno, ahora en la discusión vamos a analizar un poquito más ese tema acerca del infiltrado inflamatorio, ¿ya? Pero no deja de ser relevante dentro del contexto de un xanthoma verruciforme en cuanto a su etiología. ¿Alguien más le gustaría hacer algún otro comentario respecto al diagnóstico o respecto a todo lo observado? ¿Algún alcance respecto a la histopatología? Todo bien, yo creo, estamos todos claritos. Así que Excelente. felicitaciones ahí a la colega que Sí, sugirió no, también esa definitivamente. hipótesis diagnóstica. No, y mayor aún considerando que el xanthoma verruciforme en realidad es una entidad o es una lesión que o se ve como reactiva dentro de la etiología general, que es muy poco frecuente, ¿ya? En realidad aquí hay 3 textos o 3 papers que analizan más bien las tasas de incidencia que encontraron cada uno de estos autores dentro del contexto de análisis de casos o de secuenciación de datos, seguimiento de casos, donde vemos la baja incidencia que tienen cada uno. Miren, hay que destacar que en un periodo de 12 años encontró prácticamente menos de un 1% de estas lesiones, y esto hace de que sea en general una patología que sea muy poco frecuente, a pesar de que la literatura la describe principalmente como una lesión que se da principalmente en boca, suele ser mucho más frecuente de ser encontrada en boca, también se manifiesta en piel y sobre todo también en la región genital, ¿ya? La etiología en sí mismo se dice que es una lesión reactiva que podría estar asociada principalmente a trauma o a estímulos mecánicos o también a periodontopatógenos, como dice muchas veces la literatura y que coincide prácticamente también con lo que dice el doctor Fuentes dentro de su análisis. En general, como le explicaba anteriormente, como es una patología tan poco observada, la misma estadística que se realiza a partir de ella suele ser también bastante confundente. En realidad, gran parte de la literatura suele asociar a pacientes más bien caucásicos, de entre 40 a 60 años, la séptima década de vida, donde suele ser más frecuente en hombres, a pesar de que hay algunos textos que dicen de que podría ser más frecuente en mujeres, pero la diferencia en proporciones es bastante nimia, por lo tanto no debería ser tan considerada hasta cierto punto, prácticamente dándole una ecuanimidad a ambas, ¿ya? Suele ser más frecuente en mucosa queratinizada, ¿ya? Y probablemente esto nuevamente podría estar mucho más asociado también al tema de trauma, ¿ya? Y nuevamente asociándolo a la etiología del factor mecánico o el factor higiénico infeccioso que podría estar asociado. Eh, Más prevalente a nivel de la encía, prácticamente un 50% de los casos, como aquí detalló Belknap, en un estudio que él en realidad analizó por lo menos 250 casos que tenía respecto a esto, 220, luego lo pesquisó más en paladar y luego en la lengua. Y ya después se puede encontrar en proporciones diversas a nivel de mejilla o de los labios, dependiendo de dónde se pueda encontrar esta. Ahora, como habíamos visto ya, en realidad la presentación clínica del xanthoma verruciforme es muy confundente, o a partir de la superficie más bien papilar que esta presenta, puede ser bastante confundente respecto a otro tipo de lesiones, sobre todo las que son la asociadas a BPH. ¿Por qué? Porque al final vamos a encontrar que va a ser una lesión más bien exofítica, exceptuando los casos como podemos ver acá que también se manifiesta no tanto de como un nódulo o como una lesión tan delimitada, sino que más bien suele disponerse en superficie,
pero no pierde su superficie irregular, como podemos ver acá es más bien papilar, varía entre un color rosa coral, rojizo, incluso hay algunos autores que se puede encontrar de forma más bien amarillenta, como puede ser el caso acá, a pesar del desenfoque de la foto propiamente tal, pero sí se puede encontrar un poco más bien gris amarillenta o amarillenta por producto del componente de las células espumosas o de estos macrófagos espumosos, que por cierto están completos, están llenos de lípidos. Esta lesión además es indolora, no suele manifestarse como un pedículo, sino que más bien siempre sésil o que regularmente sésil, y como anteriormente les decía, usualmente suele ser confundente con respecto a otras lesiones, como podemos ver acá en esta secuencia de datos, donde se le confundió también con el virus del papiloma, a pesar de que hay algunos autores que en algún momento, hace muchísimos años atrás, uno empieza a hacer una revisión de la literatura, le daban una cierta impresión de que podría estar asociado al virus del papiloma, sin embargo no se ha logrado establecer fehacientemente de que existe una relación con él, erosiones, o también incluso con un épulis, en algunos casos los épulis se manifiestan multilobulados, pero la citomanifestación, digamos, no suele ser tan característica a diferencia de esta. Ahora, a pesar de que esta clasificación que se dio en el año 81 suele ser una clasificación más bien histopatológica, igual se puede hacer una especie de símil con las manifestaciones clínicas, ¿ya? Existen de tres tipos, un tipo A, que suelen ser aquellas manifestaciones, o tipo verrucosa, que suelen ser más bien de superficie o lesiones que van a ser más bien exofíticas, con una superficie irregular o pedregosa, dice la literatura de repente, mientras que la de tipo B suele predominar la presencia de papilas, o suele ser más bien papiliforme, mientras que la de tipo C vendría a ser aquellas que son planas o de disposición en superficie. Bueno, la histopatología en realidad asemeja bastante al cuadro clínico en general que estamos observando. Cuando uno revisa la histopatología de la lesión en general, ya nos hace o ya nos da un atisbo de que no está asociado a BPH, sino que más bien tendría otra causa. Por ejemplo, en la foto A podemos ver que característicamente nos está dando esta superficie más bien papilar o verrucosa hasta cierta medida, con las papilas epiteliales casi todas de la misma medida, pero en su corion subyacente podemos ver cómo existe la presencia de estos nidos de histiocitos cargados de lípido, histiocitos espumosos, que se ven característicamente a la más mínima, al más mínimo aumento. Ahora hay que destacar también la presencia de la paraqueratina, que aquí en este caso se hace bastante evidente, pero esto va a estar muy delimitado, va a estar muy definido, principalmente por el infiltrado inflamatorio que subyace a la lesión. Si uno puede ver acá, es un infiltrado más bien discreto, con canales vasculares bastante amplios, lo cual tampoco se hace tan latente acá o tan prominente acá en esta otra lesión que suele ser de una arquitectura bastante más papilar de lo que habíamos visto anteriormente. Pero se describe en la literatura que es usual de que aquellos xantomas verruciformes que se presentan con infiltrado inflamatorio moderado, la paraqueratina no suele ser tan importante, o la capa de paraqueratina no suele ser tan prominente. Además, lo otro que es destacable es cómo estas se incluyen entre las criptas que van dejando cada una de las papilas en sí, que incluso muchos autores describen que toma un característico color más bien salmón. Yo en realidad no lo vi, ni tampoco quise modificar la foto pensando de que existiera dicha característica, no lo dudo que pueda ser así. Pero sí se ve bastante más eosinófila o tiene un componente bastante discreto que lo hace distintivo del resto de las paraqueratinas que uno podría haber observado en otras láminas, y superficialmente se puede ver esa descamación superficial bastante discreta del estrato córneo en superficie, y nuevamente destacar cómo estas se incluyen hacia las cristas epiteliales. Ahora, lo que más destaca es evidente la presencia de estos histiocitos espumosos, que como les decía anteriormente van a corresponder a estas células que tienen el aumento de su tamaño celular en general, con un citoplasma más bien granular, eosinófilo, claro, en algunas circunstancias, con un núcleo picnótico central, basófilo,
y que se van a disponer principalmente en el conjuntivo que subyace directamente al epitelio, no encontrándose en los estratos más profundos. Acá nuevamente podemos ver una misma representación gráfica de lo mismo que habíamos visto anteriormente, una fotografía donde no solamente podemos ver la presencia de este epitelio o de la gruesa capa de paraqueratina, y aparte de los histocitos que lo que nos convoca, sino que también podemos ver todas estas pequeñas vacuolas contenidas con neutrófilos que han llegado por exocitosis a la zona, y nuevamente destacar la presencia de estos macrófagos llenos de lípidos en un corte más bien transversal, como ya habíamos visto previamente en las fotografías del caso. Ahora, desde la perspectiva de la etiología de la enfermedad, o de esta patología, o de este nódulo, en general no se le atribuye ningún tipo de etiología que sea concretamente la oficial, ¿ya? De hecho, se dice que es desconocida. Sin embargo, hay dos corrientes que mencionan primero una primera teoría que podría ser que existe una degeneración epitelial que induce a cambios inflamatorios en el corion subyacente, que provoca la migración de macrófagos hacia las zonas epiteliales y que por ende estos macrófagos, producto de la biosíntesis o de la desintegración que están teniendo los queratinocitos, producen lípidos y por ende un macrófago los fagocita y en una primera instancia también mueren algunos, pero se suelen llenar de lípidos. Por otro lado, hay una segunda teoría, en realidad tiene que ver prácticamente con desde el punto de vista en el que se le mire, porque también propone una segunda teoría, que estos macrófagos comienzan a migrar hacia la papila y producto de la acumulación de estos macrófagos en esa zona, se produciría la manifestación clínica que nosotros estamos viendo, ya que este comienza a empujar hacia el epitelio y por ende comienza a aparecer mucho más verrucoso o papilar, ¿ya? Estas mismas teorías, en realidad la segunda teoría es la que apoya este paper de Shingioka en el año 2019, donde aquí vemos la inmunohistoquímica que claramente nos señala a partir del C68, como podemos ver acá, que van a ser macrófagos o que van a corresponder directamente a la línea monocito-macrófago, con un patrón claramente de tinción citoplasmático. Y por acá tenemos la otra inmunohistoquímica que, denme un segundito, que es de un patrón más bien, la CD136, que es más bien de un patrón de membrana, ¿ya? Cuando el hecho de que se manifieste de esta forma es bastante curioso o llama bastante la atención desde la perspectiva del tipo de macrófagos que van a estar influyendo dentro de esta lesión, ¿ya? Existen macrófagos del tipo 1 y macrófagos del tipo 2, ¿ya? El macrófago tipo 1 ha sido regularmente asociado a procesos proinflamatorios o incluso se le otorga una especie de preponderancia por sobre el otro, ya que va a ser el macrófago directamente tal. O sea, cuando hay una infección o cuando existe algún tipo de microorganismo, es el que va a fagocitar. Mientras que el macrófago de tipo 2 va a ser aquel que va a ser el antiinflamatorio y que va a disponer más bien de procesos reparativos, que va a ser, a partir de esta inmunohistoquímica, va a ser el predominante que vamos a encontrar en la zona, producto de lo que estamos aquí marcando, ¿ya? Shingioka dice de que aparentemente sería este macrófago, el macrófago de tipo 2, el que induciría el potencial de crecimiento del Xanthoma verruciforme a partir de la secreción de algunas citoquinas proinflamatorias que provocarían la presencia de los vasos vasculares que habíamos visto anteriormente, que toman estas proporciones mucho más alargadas o de mayor calibre, y que recurriría principalmente o que incurriría en el reclutamiento linfocitario que estábamos observando, además de los neutrófilos que estarían asociados, ¿ya? A partir también de la producción de factores de crecimiento vascular endotelial, ¿ya? Esta teoría es bastante interesante en realidad, la traje a colación porque en realidad es una teoría que tiene que ver también con la oncogénesis y algunos estudios que se han realizado respecto a cómo el macrófago de tipo 2
también tendría algún tipo de influencia en los procesos de tumorogénesis desde la perspectiva de la secreción de factores de crecimiento vascular endotelial. Ahora, tampoco se puede negar la presencia del xanthoma verruciforme asociado a procesos más bien relacionados con epidermolisis o con procesos de destrucción del epitelio. Ya aquí lo podemos ver asociado en una descripción de caso de líquen plano, donde tenemos la presencia de un xanthoma de apariencia más bien nodular, casi papilar, en borde lateral de lengua, asociado a estas lesiones de líquen plano, también asociado de forma múltiple en pacientes que han sido trasplantados, no solamente en este caso, lo traje de colación más que nada porque el caso que encontré bastante interesante, no solamente por la manifestación a nivel oral, sino que también a nivel genital, y también se ha podido ver asociada a algunas lesiones con potencial maligno. Ya, por ejemplo, en este caso tenemos una paciente hindú de consumo de nuez de areca por más de 30, 40 años, lo cual desarrolló una fibrosis submucosa, y se pudo observar también la presencia de un xanthoma verruciforme. Ahora, también la literatura menciona otros casos en donde se ha visto xantomas verruciformes que a largo plazo se vio el desarrollo de una lesión como de cáncer o un carcinoma espinocelular propiamente tal, pero no tiene una asociación directa, no se ha encontrado una asociación directa entre ambas lesiones, por lo cual no se podría definir de que el xanthoma verruciforme sea una lesión potencialmente maligna. En cuyo caso, el tratamiento es realizar la cirugía resectiva de este. Aquí ya podemos ver que el paciente se le hizo un destartraje respectivo, ha ido disminuyendo paulatinamente la inflamación gingival que tenía, y este es el control a los 4 días, 3 días posteriores a la cirugía, donde ya vemos que existe una reparación y una mayor normalidad de la zona, ¿ya? La cirugía en sí mismo, la cirugía resectiva, la biopsia excisional de la lesión, es el tratamiento que en un 100% debería resultar con muy poca recidiva que existe de esta. Bueno, habiendo hablado ahí del xanthoma verruciforme de forma bastante extensa, hay otras cosas que también llaman la atención de este mismo caso, ¿ya? El xanthoma era lo más evidente, era lo que traía a colación en realidad, pero a mí me gustaría también hablar respecto a otras manifestaciones que también tenía este paciente que me llamaron bastante la atención. Como podemos ver acá, al hacer la tracción del labio superior, destaca la presencia de estos pequeños nódulos, ¿ya? Que esos nodulitos eran de un color más bien, bueno, eran bastante blandos, casi firmes en algunos casos, desplazables, indoloros, no tenían un mayor diámetro de lo que podemos observar acá, no superaban de los 8 milímetros, como este que se ve como el más prominente, de un color más bien amarillento, salvo de la superficie rojiza, producto de la misma zona vestibular y su alta irrigación. Y no solamente eso, sino que aparte de esta, podemos ver también la presencia de estos pits a nivel del borde vermellón del labio superior, ¿ya? Que nosotros, como sabemos, esta apariencia de estos pits o pequeños puntitos corresponden a glándulas sebáceas ectópicas que vendrían a corresponder a lo que nosotros conocemos convencionalmente como gránulos de Fordyce o de efecto de Fordyce en su contraposición. ¿Y por qué llama la atención en ese sentido? Porque existen teorías que dicen de que existe una probable asociación entre el aumento del colesterol o también algunos trastornos respecto al metabolismo de los lípidos que estarían directamente relacionados con la densidad de los gránulos de Fordyce, ¿ya? Esto suele ser también bastante, creo que es bastante considerable, más aún en la presencia de un xanthoma, que a pesar de que los xantomas orales no tienen asociación o no se ha encontrado una asociación con algún trastorno del metabolismo de los lípidos, sí se ha visto de que existe una asociación en los xantomas dérmicos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los xantelamas palpebrales, donde se ha visto de que existe una asociación en el metabolismo de los lípidos, producto de una anomalía en una enzima que se llama 3-beta dihidroxiestrógeno deshidrogenasa,
que está principalmente implicada dentro de esto y que ahí se ha visto que existe una asociación. Sin embargo, en el caso de la hiperlipemia directamente relacionada con gránulos de Fordyce, la literatura suele ser bastante contraproducente en el sentido de que encontramos en este paper del año 2014 de que existe una asociación, mientras que, si bien es cierto, en estos otros papers, ellos dicen de que no existe una asociación propiamente tal entre los gránulos de Fordyce y los cambios en el perfil lipídico. Sí encontraron en un porcentaje no menor, en un 25% de sus casos, encontraron de que a mayor cantidad de gránulos de Fordyce de estos pacientes, existían variaciones hacia el alza de los niveles séricos de lípidos, ¿ya? En base a esa asociación, igual el paciente trajo o se le solicitó un perfil lipídico donde vemos que existe una variación notable de los triglicéridos. Ya no es tan relevante dentro de la perspectiva del colesterol total o incluso el HDL. Sí se puede ver de que está casi en los valores límites, 190 a 200, 32 a 30, están dentro de unos valores que son bastante cercanos hacia la anomalía, pero no le otorga un porcentaje suficiente como para ser considerado una alteración relevante dentro del contexto de un paciente joven asociado a dislipidemia, ¿ya? Por otro lado, esto también llamaría la atención desde la perspectiva o considerando un paciente de que probablemente podría tener un síndrome de Muir-Torré, ¿ya? No sé si han escuchado alguna vez de pero el síndrome de Muir-Torré es un trastorno que es una variante del síndrome de Lynch y que debuta principalmente con adenomas sebáceos, como los que podemos ver acá, queratoacantomas y además una predisposición bastante importante frente a neoplasias malignas del tracto gastrointestinal, sobre todo el tracto intestinal bajo. Aquí Ponti en el año 2014 hizo una ligera asociación respecto a cómo potencialmente estos adenomas sebáceos asociados a gránulos de Fordyce podrían ser potencialmente un signo característico a nivel oral del síndrome de Muir-Torré, apoyado también por lo que dice Kaminawa-Kura, que si bien es cierto, los adenomas sebáceos no podrían ser directamente definidos desde la perspectiva de la salud oral o desde la perspectiva de las manifestaciones orales, sí se podría hacer una asociación positiva entre lo que son las hiperplasias de glándulas sebáceas, que podrían ser potencialmente esta y que no biopsia, con los mismos gránulos de Fordyce, haciendo una asimilación de ambas, que se puede hacer una distinción a nivel histopatológico de ambas entidades. Sin embargo, como ustedes comprenderán, por motivo de toda esta pandemia y de toda esta revolución, este paciente, hasta cierta medida, y además como existen diferentes disposiciones del servicio, lo perdimos de vista. Eso le quería comentar, sobre todo esta última parte de la discusión. Creo que el metabolismo de los lípidos es un caso bastante considerable desde esa perspectiva. Me pareció bien interesante, sobre todo cuando uno se pone a analizar mucho más la foto y empieza a rebuscar mucho más dentro de la literatura, se empieza a dar cuenta de este tipo de anomalías que probablemente podrían haber llevado a un mayor análisis y un mayor componente diagnóstico. Nuevamente agradecer a la doctora Cordero y a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Morales, porque en realidad estuvo súper completa la revisión y un caso súper interesante. La parte de los gránulos de Fordyce, justo yo lo había comentado en otros talleres, preguntando el paper donde salía, así que bueno, ahí le saqué captura de pantalla por el dato, porque lo había escuchado y no tenía la referencia, así que súper bueno, muchas gracias. Aquí algunas personas me habían preguntado cuál era, si va a quedar grabada la charla, les mando el link por, por acá, por el chat, y quería saber si antes de terminar, ya estamos como en el tiempo, pero si acá todos están agradeciendo, les gustó mucho la presentación, y quería saber si tienen alguna pregunta al doctor Morales antes de que finalicemos. Ahí el doctor Moreno está levantando la mano. Sí.
Hola, primero que nada, Rolando, felicitarte por el caso, está bastante interesante y muy bien presentado. Gracias, doctor. Solamente hacer el comentario de que hay que recordar que lo que nosotros vemos, sobre todo en la histología, o incluso cuando vemos a los pacientes, vemos una foto del momento. Es algo que no vemos la dinámica de cómo se ocurrió el proceso que generó la lesión que después nosotros vemos. Entonces, tal como tú mencionaste, existe la posibilidad de que sean cambios epiteliales que estimulen a los macrófagos a reaccionar, o cambios de los macrófagos y del tejido conectivo que estimulan al epitelio a reaccionar. ¿Por qué? Porque vemos en ambos tejidos, vemos una reacción en el epitelio donde vemos acá, hay acantosis, hay crecimiento, ¿no es cierto?, en cierto sentido, hay aparición de paraqueratina, incluso hay hiperplasia basal, Sí, ya justo. algunos cambios que nos recuerdan la presencia incluso de HPV, o sea, en el fondo de aspecto coilocítico, que en el fondo Sí. también nos hacen sospechar, chuta, no será realmente una respuesta a una infección precisamente por HPV o algún otro virus o alguna otra manifestación, porque además también presentaste una diapositiva donde aparecía un verdadero infiltrado, un absceso intraepitelial, que Ujú. era lo que se veía cuando nosotros tenemos polimorfo nucleares neutrófilos en grandes cantidades dentro de los epitelios, que es lo que Sí. ocurre también en la glositis migratoria benigna, ¿ya? Entonces, la verdad las cosas es que siempre vamos, o sea, a menos que la investigación vaya, pero el problema es que los casos no son tantos como para poder dilucidar un poco ese tema. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Ya? Pero súper interesante. Entonces, y esa es una de las limitaciones que tenemos, como les digo, en la patología, ¿ya? Y son de las cosas que parecen, no sé, a lo mejor muy triviales, pero resulta que es importante más o menos entender los orígenes, porque eso nos puede también dar luces, tal como tú lo dijiste, ya sobre el origen de algunos cánceres y algunas lesiones, ¿no es cierto?, epitelio proliferativas, ¿ya? Que se pueden generar producto de los cambios que hay en el conectivo. Así que felicitaciones, Rolando. Muchísimas gracias, Doc. Sí, de hecho, por eso quise traer este caso, porque en realidad es algo que podría uno de repente malinterpretar dentro de la consulta clínica, pero es mucho más complejo en el análisis posterior. Y más aún en algo que es bastante escaso de ver. En realidad, como pudimos ver ahí, la incidencia es bastante baja y en realidad los casos son bastante limitados. Uno no espera encontrárselo. Yo había leído en algún momento sobre él, pero al momento inicial también, de hecho pensé en un papiloma, pero después analizándolo y al verlo en la primera impresión al microscopio me impactó bastante y ahí hice la misma reflexión respecto a lo mismo, que fue primero. Al final uno tiene solamente la escena del crimen, como usted bien decía en las clases de histopatología. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, yo creo que ya estamos por el tiempo, ya estamos como finalizando. De todas maneras, acá cualquier duda pueden también ahí